refuerzos en los elementos están relacionados a las condiciones en que estos se encuentren, de igual manera a su estructura. A partir del ensayo de compresión a 2 muestras de concreto cilíndrico, se consiguieron resultados análogos a lo visto en la teoría. En primera instancia se determinan las medidas de los cilindros, que según la norma técnica colombiana NTC 4025 son de 15 centímetros de diámetro por 30 centímetros de altura. Respectivamente, se tomaron 3 medidas de distintas perspectivas del diámetro de nuestro cilindro, para luego realizar un promedio, ya que este concreto tiene una forma irregular. Cabe resaltar que este proceso se llevó a cabo para ambos cilindros. Posteriormente se hizo el montaje en la máquina universal, obteniendo así datos como esfuerzo, velocidad de esfuerzo y fuerza. En dicha máquina es importante repartir uniformemente las cargas axiales con ayuda del anillo compuesto por neopreno en toda el área de contacto, para así obtener mejores resultados. Finalmente se analizaron las fallas obtenidas en los cilindros. El esfuerzo es la resistencia que ofrece un área unitaria del material de que está hecho un miembro para una carga aplicada externa. La fórmula es fuerza sobre área. El esfuerzo de compresión es la resultante de las tensiones o presiones que existen dentro de un sólido deformable o medio continuo, caracterizada porque tiende a una reducción de volumen del cuerpo y un acortamiento de esta en determinada dirección. En piezas estructurales suficientemente esbeltas, el esfuerzo de compresión se refleja a manera de abolladura o pandeo. Existen varios tipos de fallas, errores de proyecto como lo son omisión de algún estado de carga, deficiencia en la combinación de los estados de carga. También encontramos errores de ejecución, cargas prematuras sobre la estructura, deficiencia en transporte y o montaje de elementos premoldeados. Por último, nos encontramos con errores de uso. Bien, realizando un análisis más profundo sobre los cilindros que se utilizaron en nuestra práctica, uno de los cilindros nos arrojó los siguientes datos: un esfuerzo último que fue de 40.05 megapascales y una fuerza última que fue de 707.81 kilonewtons. Estas medidas fueron registradas con base a unos parámetros que se le ingresaron a nuestra máquina universal, que fueron las de un cilindro de medidas estándares o ideales, que eran de 6 pulgadas o de 150 milímetros de diámetro por 12 pulgadas o 300 milímetros. Para verificar que estos datos que nos arroja la máquina fueron con un cilindro ideal, lo verificamos de la siguiente manera, hallándole el área transversal al cilindro de la forma en la que le aplicamos la fuerza. En este caso sería teniendo en cuenta el área de esta sección, que sería pi cuartos por el diámetro, que sería 150 milímetros al cuadrado. Esto nos arroja un área de 17.671.46 milímetros al cuadrado. Para verificar esto en un cilindro ideal, tenemos que una fórmula del esfuerzo axial, el cual nos dice que el esfuerzo es igual a una fuerza sobre el área en el que se le aplica. Podemos realizar un despeje para determinar esa fuerza, para verificar que si sea igual a la que nos arrojó la máquina. Entonces tenemos que el resultado del esfuerzo que nos dio la máquina, que fue de 40.05 megapascales, lo multiplicaríamos por esa área ideal que es del cilindro, que sería de 17.671.46 milímetros al cuadrado. Realizando estos cálculos tenemos de que la fuerza es de 707.810 newton. Muchos se preguntarán por qué en newton. Pues tenemos que una relación de que newton sobre milímetros al cuadrado es igual a megapascales. De allí podemos verificar de que megapascales por milímetros es igual a newton. Como la máquina nos arroja un resultado en kilonewtons, pasamos a pasar de estos newton a kilonewton. Realizando unas medidas exhaustivas a nuestro cilindro utilizado en nuestra práctica de laboratorio, nos dimos cuenta de que no cumplía con las normas estándares, que eran de 150 milímetros por 300 milímetros de alto. Realizando un promedio de 3 mediciones, nos arrojó como resultado que tenía un diámetro de 155 milímetros. Entonces,
como la máquina de universal solamente nos arroja valores que están diseñados para un cilindro ideal, podemos despejar, gracias al esfuerzo axial último, podemos despejar con el área una fuerza la cual actuaría sobre este cilindro que fue el que utilizamos en nuestra práctica de laboratorio. Teniendo en cuenta que el esfuerzo axial es igual a una fuerza la cual no conocemos sobre el área del cilindro utilizado. Esta área va a ser igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado. El diámetro al cuadrado era de 155 milímetros al cuadrado. Esta área nos da como resultado 18.869.19 milímetros cuadrados. Con esta área y con este esfuerzo axial último que nos dio la máquina, podemos despejar la fuerza que actuaría sobre nuestro cilindro, de la manera como se realizó anteriormente. Realizando este cálculo, la fuerza axial sobre nuestro cilindro nos dio como resultado 755.711 newton. Conociendo la fuerza P que afecta a nuestro cilindro que utilizamos en el laboratorio, podemos realizar un porcentaje de error de fuerzas con la fuerza ideal que nos arrojó la máquina universal con el cilindro que utilizamos. De esta forma, el porcentaje de error de fuerza va a ser igual a la fuerza ideal menos la fuerza experimental sobre la fuerza experimental. Esto nos da como resultado de que la fuerza ideal que nos arrojó la máquina, que fue de 707.81 kilonewton, se lo vamos a restar a la fuerza que calculamos anteriormente, que fue de 755.711 kilonewton. Todo esto dividido sobre esta misma fuerza de 7. Una vez que el cilindro falló en nuestra práctica de laboratorio, procedimos a sacarlo de nuestra máquina universal y hacerle una nueva medición, el cual nos dio como resultado de que era 1 milímetro más pequeño de que fue inicialmente. En este caso, esa sería una variación de la longitud. Con esa variación de la longitud podemos hallar nuestra deformación que tuvo nuestro cilindro. De esta manera, tenemos que la deformación va a ser igual a una variación de la longitud sobre la longitud inicial. Esta variación de la longitud la podemos calcular de la siguiente manera: una longitud final menos una longitud inicial sobre la longitud inicial. Reemplazando los valores de nuestras longitudes, tenemos que la deformación va a ser igual a la longitud final que nos arrojó al momento de hacer la medición, que fue de 304 milímetros, menos la longitud inicial, que era de 305, sobre la longitud inicial, que es de 305. Al realizar este cálculo nos da que la deformación es igual a menos 3,28 por 10 a la menos 3 milímetros. Esto nos da un valor negativo, puesto que nuestro cilindro estaba sometido a una fuerza de compresión. La falla correcta de un cilindro es cuando se genera un plano de falla plenamente erguido. Este espécimen de falla se da cuando el concreto tuvo un buen procedimiento de fabricación y vaciado en el molde. Como resultado de nuestra investigación tenemos 6 distintas maneras que tienen los cilindros de fallar. Primera instancia, se observa cuando se logra una carga de compresión bien aplicada sobre una muestra de prueba bien preparada. En el segundo cilindro, se falla por acomodo de moldaza. Se presenta comúnmente cuando las cargas de aplicación de carga se encuentran en un límite de tolerancia. En el tercer grupo, se presentan estas fallas cuando están formados en un extremo y en el otro no, por deficiencias de material de cabeceo o ligeras desviaciones en el centro del espécimen para la aplicación de carga. En el cuarto caso, observamos los cilindros mal formados. Estos obtienen diferentes rupturas en toda su estructura. En quinta instancia, se producen por deficiencias en el material de cabeceo o con cavidad en una de las placas de carga. Y por último, obtenemos la falla ideal de concreto, las cuales se obtienen por deformaciones proporcionales y uniformes. Analizando los cilindros ensayados en clase, notamos que su modo de fallar concuerda con la cuarta y la quinta mencionada. Es decir, que este cilindro
estaba mal formado y se produjo principalmente por las deficiencias que esto obtuvo en el material de cabeceo o posiblemente por la concavidad que obtenían las placas de carga. El segundo cilindro ensayado obtuvo una ruptura con un ángulo de inclinación a 45 grados, lo que nos dice que presenta mayoritariamente por un acomodado de la moldaza y otra opción por un cortante que está en el plano inclinado. Este también presenta unas fisuras alrededor de su estructura, lo cual puede decir que es una falla por una relación de esbeltez. El tercer cilindro sometido a compresión nos muestra una estructura de rompimiento muy similar a la del primer cilindro, a diferencia de que este tuvo unas fisuras verticales a través de los cabezales, lo cual nos da a entender que el cilindro no estaba bien definido, que puede ser un problema por su composición de materiales o por la estructura en general. Como conclusión, podemos destacar los siguientes factores. Primeramente, la resistencia a la compresión del concreto es la medida más común de desempeño que emplean los ingenieros para diseñar edificios y otras estructuras. Estos resultados son usados para determinar que la mezcla de concreto cumpla con los requerimientos de la resistencia especificada del proyecto. Otro factor importante es que estos cilindros fueron sometidos a ensayos según las normas ASTM 71, NTC 454 y NTC 4025, que brindan soporte, desarrollo del productor y protección al consumidor. También es bueno recalcar que el tipo de falla diagonal es común en pruebas a compresión y se origina debido a la gran concentración de fuerzas que se producen en los extremos del cilindro. Respecto a los resultados numéricos, podemos decir que entre mayor sea el área transversal, más distribuidas estarán las cargas, por lo tanto, el esfuerzo será menor. El signo que nos brindó la deformación nos permitió conocer a qué tipo de fuerza estuvo expuesto nuestro cilindro